Bueno, sí, mi nombre es Heriberto Marín Torres, yo soy natural de Coabey, de Jayuya. Coabey es el valle heroico de donde salieron muchos nacionalistas para la revolución del 1950, donde vivió don Pedro Albizu Campos un tiempo cuando regresó de cumplir los 10 años de prisión en Estados Unidos en el verano del 48. Ahí yo conocí a don Pedro. Don Pedro era un hombre sumamente simpático, amable, un hombre de paz, muy sensible, muy conocedor de la juventud, a pesar de que sus años, casi toda su vida estuvo preso, pero tenía un respeto y un amor increíble por los jóvenes. Yo fui cadete de la República a los 14 años y participé en la Revolución del 1950. Para ese tiempo, cuando don Pedro regresó de la cárcel, se había nombrado en Puerto Rico al primer gobernador puertorriqueño, que fue Luis Muñoz Marín, en unas elecciones. Y claro, aquí las elecciones siempre fueron amañadas por la Marina y por el Imperio de Estados Unidos. La persecución fue grande debido a que se nombró, inmediatamente que él llegó a Puerto Rico, se nombró un grupo militar, o sea, un grupo de la policía, que encargado, se llamaba la seguridad interna, que era encargado de perseguir a los nacionalistas, especialmente a don Pedro, todos los pasos que daba en Puerto Rico, de anotar los nombres de las personas que lo visitaban. Y se aprobó también la famosa Ley 53, que fue la ley de la mordaza. La ley de la mordaza fue algo increíble. Conllevaba una pena de 3 a 5 años de presidio por tener en la casa o en el automóvil una bandera de Puerto Rico. Era un delito asistir a los mítines del Partido Nacionalista. Era un delito llevar flores a la tumba de los patriotas, participar como orador en los mítines del Partido Nacionalista y, sobre todo, no permitir que el que estaba fichado por esa Ley 53 pudiera llegar a la universidad, como fue mi caso, y no conseguir trabajo. El que tenía ya tenía trabajo, que fue fichado, el problema era que visitaban su área de trabajo, su sitio de trabajo, y para informarle que tenían allí a una persona que era peligroso, que era un subversivo, que creía en la violencia. Visitaban los vecinos para también hacerle la vida imposible. Don Pedro era un hombre de paz. Si el imperio norteamericano hubiese sido, y nunca lo ha sido, más comunicativo, creyera en que se puede conversar, se puede tener relaciones con personas que no creen en su sistema, don Pedro se hubiese sentado muy fácilmente a conversar con ellos sobre la independencia de Puerto Rico. Pero, claro,
como imperio al fin, y el imperio estaba empezando a destacarse como lo más sanguinario del mundo. Habían tirado ya la bomba atómica, las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima, y eran los dueños de la gran fuerza militar. Pues no le importaba. A don Pedro lo habían desprestigiado como loco, lo llamaban loco, lo llamaban terrorista, pero don Pedro seguía en su lucha. Y de los locos ha escrito lo más noble y lo más esencial en la vida de los pueblos, de los locos y las brujas. Aquellas brujas que quemaron durante la Edad Media eran las que pensaban, eran las que tenían la razón. Y los locos como Mahatma Gandhi, como el mismo George Washington, como Bolívar, como Pedro Albizu Campos, como San Martín, pues de ellos es que se han escrito las historias más hermosas, ¿no? Porque han sido los que han dado al mundo la libertad y el coraje para luchar por los derechos humanos que tanto nos niegan en este momento en Puerto Rico. Yo participé en la Revolución del 1950. Tuve la oportunidad de ser, junto a doña Blanca Canales, la persona que desplegó la bandera de Puerto Rico en el pueblo de Jayuya para declarar la Segunda República de Puerto Rico, que la primera fue en Lares en el 1868 y la segunda fue el 30 de octubre del 1950, en que 8 pueblos de Puerto Rico se levantaron en armas contra el imperio, e inclusive en la Casa Blear, residencia alterna del presidente Truman, 2 puertorriqueños, Oscar Collazo y Griselio Torresola, tirotearon. Iban a hacer justicia, iban a justiciar al hombre que habían matado más de 300.000 personas con 2 bombas atómicas. Y además el hombre que mantenía y mantiene el gobierno de Estados Unidos todavía, claro. Truman murió poco tiempo después, pero tuvo oportunidad de por lo menos sentarse a hablar con don Pedro sobre la independencia de Puerto Rico, y no lo hizo, ¿no? Lo que hizo fue, al contrario, perseguirlo más. Don Pedro, fue una figura bien perseguida por la gente que como en todos los países colonizados, el imperio usa a los naturales del país para que sean los que defiendan sus intereses. Y aquí tenían a Muñoz Marín, a Luis Muñoz Marín, que era el gobernador de Puerto Rico, que fue el verdugo que se encargó de la persecución, se encargó de que el imperio torturara a don Pedro y a los nacionalistas. Nosotros fuimos sentenciados a cadena perpetua por haber luchado por la libertad de Puerto Rico. Y la persecución dentro de la cárcel fue peor todavía. Teníamos
unas comidas que eran con patitas de cerdo con gusanos. Teníamos que, bueno, pues, para poder sobrevivir, un revolucionario tiene que sobrevivir como sea, ¿no? Había que comérsela. Había que soportar la tragedia de estar incomunicado por más de año y medio, en que en ese año y medio murieron madres de los nacionalistas, murieron hijos. Hay un caso bien famoso. En Puerto Rico en el 50, cuando la revolución, participó un joven de Ponce, Goyito Hernández Cruz, Hernández Rivera, que tenía una niña de 6 meses cuando cayó preso, después de haberse herido, fue herido casi mortalmente, ¿no? Y fue sentenciado a muchos años de prisión. Y siempre se pasaba hablando de su hija, de cómo estaría, ya pues que si caminaría, que si... Esas cosas de que uno lo veía entender cuando es padre, ¿no? Y cuando nos dieron visita, mucho tiempo después, una de las primeras visitas que fue él quien la recibió, y solamente pues llegó su esposa y le preguntó por la nena por qué no se la había llevado, y ella le contestó si había recibido el telegrama donde le decía que la nena se había muerto, ¿no? O sea, el que en la cárcel torturaran físicamente no era arrancarle las uñas a uno, ni era sumergirlo en un cubo de agua, ¿no?, para hablar. Era que uno podía estar durmiendo y a las 11 de la noche pasar el guardia con el rotén, dando en los barrotes de la celda. Era sacar a uno, estar 22 días sin sacarlo a bañar, sin sacarnos a bañar. Era no sacarnos a coger sol. Era una celda de 6 pies de ancho por 10 de largo. No recibir visitas, no recibir correspondencia. Todas estas cosas que tratan de ir destruyendo a uno emocionalmente. Y eso logró que hubo 4 personas que se volvieron locos en la prisión, entre ellos nuestro único candidato al Premio Nobel de Literatura, el poeta Francisco Matos Paoli. Enloqueció en la prisión y enloquecieron 3 jóvenes más. Pero no fue solamente eso. A don Pedro lo torturaron, lo fueron quemando poco a poco con rayos lumínicos, como lo llamaba don Pedro, en la cárcel de la Princesa, aquí en San Juan. Yo ahora mismo resido a 5 minutos de la cárcel de la Princesa, que ahora parece un palacio, ¿no? Lo único que dejaron fueron 3 celdas, 3 calabozos. A los 3 años de don Pedro estar preso ahí, las torturas habían sido tan grandes que su cuerpo había quedado quemado. Y lo indultaron para que fuera a morir en su residencia en la calle Cruz, esquina Sol, en San Juan. Y hubo un grupo de mujeres que fueron quienes lo atendieron
todo el tiempo, porque don Pedro no podía moverse casi, y ella era quien le daban toda la atención, quien lo mantenían limpio, quien lo alimentaban. Y en el 1954, cuando hubo el tiroteo en el Congreso, en que participa Rafael Cancel, Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero e Irving Flores, don Pedro vuelve a ser arrestado, y así como estaba, lo llevaron a la prisión que le llamaban el Oso Blanco, y ahí lo prepararon una celda, la celda donde llevaban a los tuberculosos terminales, y don Pedro no estaba tuberculoso. Oh, wow. Pero lo llevaron a que muriera ahí. Y entonces pusieron un preso común, porque nosotros los nacionalistas estábamos completamente separados de la demás población penal. Llevaron un preso común para fuera quien lo atendiera, y el preso común no podía, era una persona muy buena, pero no podía atender las necesidades de don Pedro. Y don Pedro padeció, estuvo tal vez semanas en su propia orina y en su propio excremento, sin poder moverse. Cuando a nosotros nos dieron oportunidad de trabajo, unos cuantos años después de estar en la prisión del Oso Blanco, escogimos los que quisimos, los que pensamos trabajar, escogimos el hospital del presidio, el hospitalillo, que aquello era un infierno. Como los presos que estaban a cargo de ese hospitalillo, donde estaban sus compañeros, abusaban de ellos estando enfermos, los trataban como si fueran peor que bestias, ¿no? Y cuando nosotros llegamos al hospital, fue un cambio para esa gente increíble. Por primera vez decían los enfermos, hay gente que nos trata con dignidad, sí, que nos trata con amor. Había muchas cosas tremendas dentro de la... un día el preso que atendía a don Pedro, yo antes de eso, cuando a mí me pusieron a trabajar, me pusieron de secretario del director médico del presidio, que era un refugiado español de la Guerra Civil Española, el doctor Troyano de los Ríos, Rafael Troyano de los Ríos. Rafael Troyano de los Ríos era cuñado de Federico García Lorca, el gran poeta español asesinado por Franco en Granada, y era el médico principal de Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Juan Ramón Jiménez. Sí, que daba clases en la Universidad de Puerto Rico como refugiado político. Y ese preso nos dijo que nosotros nos encerraban cuando a ellos les daba la gana, ¿no? Nos encerraban de nuevo, volvían a las mismas barbaridades de no coger sol, de no sacarnos a bañar, y a decirnos que don Pedro estaba muy mal, aparte de todo lo que tenía su cuerpo quemado, y que estaba tomando, lo único que podía tomar era café negro, líquido, porque no podía comer. Y yo me hice el enfermo y le pedí al guardia que me llevara al hospital, donde el doctor Troyano. Y cuando llegué, el doctor Troyano mandó a salir al guardia que me llevaba y dijo, yo quiero
pues, atender aquí al prisionero. Y me dijo, ya sea que tú vienes a saber de don Pedro, ¿verdad? Don Pedro le dio un derrame cerebral, está completamente, su lado derecho está, no puede moverlo, le afectó todo. Y no puede hablar, no puede moverse. Yo me he comunicado con el gobernador Luis Muñoz Marín, con el secretario de Justicia, con el secretario de prisiones en Puerto Rico, con la persona encargada de las prisiones, con el de corrección, y no quieren moverlo de aquí. Y yo no quiero que don Pedro se me muera aquí. Y yo le dije, doctor, aquí se puede hacer una cosa si usted me ayuda. Es yo preparar una carta o una nota a una prima que trabaja, que estudia en la Universidad de Puerto Rico y vive en la urbanización Santa Rita, al frente de la universidad. Y tengo la dirección, sé la dirección si usted se la puede llevar, informándole de todo esto, sin mencionar nombre de quién. Y me dijo, yo se la llevo. O sea que él se portó, le salvó la vida a don Pedro en ese momento. Se la llevó y por la noche ya el Puerto Rico se había enterado de la gravedad de don Pedro. Y al otro día el gobierno estaba que echaba chispas, ¿no? Porque no querían que se supiera nada de lo que pasaba a don Pedro. El propósito era dejarlo morir allí. Así que tuvieron que trasladarlo al hospital presbiteriano en el condado, donde estuvo un tiempo. Para nosotros habíamos pasado muchas cosas porque aquellos dos compañeros que habían tiroteado la casa Blair a Truman, uno había sido sentenciado a muerte, Oscar Collazo, y Oscar yo lo había conocido en Nueva York. Yo había ido a Nueva York en el 1950, y Griselio Torresol, el otro, que era mi amigo de la niñez en Jayuya, pues el FBI nunca creyó de que yo había estado en Estados Unidos, en Nueva York, en alguna que lo necesitaban porque no tenía trabajo en Puerto Rico, que yo tenía alguna conexión. Y a mí quien me entrevistó siempre fue el FBI. Iba a la prisión. Una vez yo había estado en había ido al examen del ejército cuando empezó la guerra de Corea y tenía 21 días de pase. Entonces me ofrecieron eliminarme todo eso, por lo que estaba acusado en Puerto Rico, si yo aceptaba ingresar al ejército. Y yo le dije que no. Porque era una forma de salir de uno, ¿no? Hubo un disparo, pues mira, pues hubo un accidente y ya salimos de un nacionalista, ¿no? Y preferí la cárcel. Sí. Hay una historia muy que yo nunca dejo de contarla, porque es una historia de amor, pero aunque la lucha por la independencia es la lucha de amor más grande que puede existir. Amén. Sí, Eso sí, es. sí, una lucha no es de odio ni de... El día de la revolución, o sea, cuando yo vine de Nueva York, yo vine en el 1950, a fines, ya como el 18 o el 19 de septiembre,
La revolución fue en octubre. Y conocí a una muchachita, yo me había graduado de cuarto año, no me habían admitido a la Universidad de Puerto Rico. Y estábamos así medio enamorados, ¿no? Todavía no éramos, ¿no? Ella estaba empezando su primer año de escuela superior. Y el día de la revolución, pues nos fuimos y ya no supe más de ella porque ahí me sentenciaron a cadena perpetua y como no teníamos correspondencia ni nada, incomunicados, ya no supe, por 9 años no supe de ella, ¿no? Y me sorprendieron, yo siempre he escrito desde jovencito, una de las razones por la que ya habían empezado en Estados Unidos y en distintos países, en las Naciones Unidas, la protesta sobre el encarcelamiento de don Pedro y de los nacionalistas. Y habían ido soltando poquito a poquito, como un gotero, algunos de los nacionalistas, otros los que habían cumplido ya cárcel por la ley 53, que le habían echado, algunos le habían echado 15 años, pero de 15 años se cumplían 9, si la persona pues tenía un comportamiento bueno, y los nacionalistas siempre fuimos personas con un comportamiento. Y también las perpetuas podían a cierto tiempo podían darse también, ahora no. Y un día me sorprendieron, me llamaron. Mi mamá murió estando yo preso, no me permitieron asistir al entierro. Asistí y me llevaron a mi casa, pero cuando iba a salir para el cementerio, no. Me sorprendieron, me llamaron un viernes por la tarde, me fueron a buscar a mi celda para decirme que llevarme a la oficina del alcaide de la prisión, y me dijo que me tenía buenas noticias, de que me habían indultado y que salía el lunes. Eso fue viernes como a las 6 de la tarde, que salía el lunes a las 8 de la mañana. Pero fue, al mismo tiempo que fue un momento alegre, fue también de mucho dolor, porque se quedaban los otros compañeros. Y uno dejar los compañeros es bien difícil. Pero ya ya del lunes en adelante ya yo no podía estar en la prisión, porque no era preso, ya yo estaba indultado, o sea que ya no. Y esos 2 días fueron larguísimos. Ya iba 9 años, yo llevaba ya de prisionero. Pero antes de que pasara eso, yo vi a don Pedro, ninguno de los nacionalistas que estábamos en el Oso Blanco podíamos ver a don Pedro, pero habían unas hermanitas de la caridad que iban todos los sábados a presidio a llevar material religioso y podían visitar a don Pedro, ¿no? Y ese sábado le pidieron al guardia si podía uno de nosotros acompañarlas a repartir material educativo en la prisión. Y el guardia le dijo que sí, y ellas me escogieron a mí. Sabían, Sor Ana, Sor Julia y Sor Gregoria, eran 3 seres increíbles. Y donde primero fuimos fue al Hospitalillo, donde estaba don Pedro, y era una celda bien, bueno, aquella firma. Y don Pedro estaba con el brazo, la mano izquierda, que era la única que podía mover, la tenía sobre su pecho, estaba dormitando, y las hermanas empezaron a llamarlo. Y cuando abrió los ojos, que me vio a mí, trató de hablarme y se echó a llorar.
cogían las lágrimas. Y yo me abracé a él y lloramos juntos. Fue la última vez que yo lo vi con vida. Eso fue unas semanas antes de que a mí me indultaron. La prisión no se puede comparar con una cárcel federal. En una cárcel federal por lo menos le permiten a los... Oscar podía pintar, podía Elisán Escobar, todos estos prisioneros políticos, podían hacer su trabajo y trabajaban. Nosotros no podíamos tener ni un radio, no podíamos tener nada. Cuando ese lunes, a las 8 de la mañana, fueron a buscarme, porque no me permitieron tampoco pasar ese fin de semana entre los compañeros. Tenían una habitación en el Hospitalillo y allí estuve ese fin de semana. Eso era para que yo no tuviera contacto con los demás compañeros, que pudiera llevar algún mensaje o lo que fuera. La prisión federal, la prisión estatal del Oso Blanco, tenía aquí en el centro, como esto, un patio mucho mayor que eso, porque 3 o 4 veces mayor que ese de ahí. Y en el centro tenía un guardia con una ametralladora en una garita, y yo tuve que cruzar. El hospital quedaba hacia el sur y las oficinas por donde estaba la administración, que era por donde yo tenía que salir, estaba hacia el norte. O sea que yo tuve que cruzar todo eso, y allá en el lado este estaba la parte de la sección de los nacionalistas. Y de cada celda salió una mano diciéndome adiós. Y yo salí de allí llorando, ¿no? Allí quedaban mis hermanos, y quedaban mis primos, y quedaban todos, eran muchos. Pero cuando uno ve por primera vez el cielo azul, y puede uno recibir el calor del sol de sus patrias, ¿no? Fue algo maravilloso en ese aspecto, pero también al mismo tiempo, ya perdona que lo repita, doloroso también por los que se quedaban. Y me quedé una semana aquí en San Juan, aquí en el viejo San Juan. Tenía un familiar por acá, para luego regresar a Jayuya. Y en eso pasa, antes habían líneas para los pueblos, ya no existen. Como habían tan pocos automóviles, pasó la línea de Jayuya y me vieron, y se tiraron todos, hasta los que iban a abrazarme, yo no sé qué, y uno me dice, mira, mi mamá murió hace una semana y el sábado es el novenario, y nos gustaría que tú nos dieras la sorpresa de estar allí. Y fui. Y en medio, los novenarios constituyen 3 rosarios. Y en medio de esos rosarios me llamaron, era una casa española grandísima con una cocina, un comedor grande. Me llamaron al comedor. Y al ratito me veo entrar a aquella mujer tan hermosa. Y el corazón me dio un vuelco, ahora le llaman tsunami a eso, ¿no? Yo dije, ¿será ella, la nena aquella, la muchachita que yo había dejado? Y era ella. Y vino y me abrazó, y me da con preguntarle si se había casado. Me dice, no, ¿por qué me voy a casar si estaba esperando por ti? Y nos casamos a los 5 meses, tuvimos 4 hijos. La salida de prisión, fui más perseguido
que dentro de la prisión. Porque entonces el FBI no salía de los sitios donde yo estaba. El cartero tenía que rendir un informe semanal de las cartas que yo recibía, de la correspondencia que yo recibía. Visitaban a los vecinos para informarles de que tenían allí unas personas sumamente peligrosas. Yo había conseguido trabajo con una casa de automóviles, la Volkswagen, y que pertenecía a la Volkswagen en ese tiempo, pertenecía a 5 abogados independentistas, que era Abraham Díaz González, era Raúl Serrano Hales, bueno, el gesto no me acuerdo. Y ellos me dieron trabajo. Y entonces el FBI no salía de allí. Pero ellos nunca decían, Heriberto es nuestro empleado y es muy bueno y eso es lo que nos importa. Cuando los alemanes se hacen cargo de la Volkswagen en Puerto Rico, fueron muy justos conmigo. ¿Qué cosa? Yo no tenía miedo, yo dije, ahora me van a votar. Porque el FBI metido allí y la seguridad interna. Y cuando a mí me entregan muchos años después, en el 86 o el 87 por allí, la carpeta, aparece la entrevista que le hacían a los alemanes y ellos decían, de Heriberto Marín lo que nos importa es su trabajo y es uno de los empleados más queridos aquí, más responsables. Así que su política no nos interesa, a menos que no haga política aquí dentro. El día que haga política aquí dentro, pues entonces ya la cosa es distinta. Pero nunca hemos oído una palabra de política.